Hola, ¿me escuchan? Bueno, buenos días. Yo soy Erika Antequera. Estoy en representación aquí del Comité por la Paz de Colombia en Madrid. Seré la moderadora de este encuentro que se celebra en apoyo al Congreso Nacional de Paz, que se está haciendo desde ayer en 15 regiones de Colombia y que va a concluir mañana en Bogotá con las resoluciones de los encuentros regionales, incluidas las propuestas que nosotros enviemos desde aquí. En la mesa también está Tania González Peñas, eurodiputada de Podemos, Chema Guijarro, secretario general del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, Fran Pérez, secretario de Solidaridad y Derechos Humanos de Izquierda Unida, y más adelante tal vez nos pueda acompañar Mauricio Valiente, tercer teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid. Si quieren acompañar el Congreso Nacional de Paz a través de las redes sociales, pueden hacerlo con la etiqueta País con Nuevo Rumbo para que estemos permanentemente conectados con el evento allí. El Congreso Nacional de Paz nos convoca a presentar propuestas a los retos que supone en este momento la consolidación de la paz y nos invita a sumarnos a un pacto nacional de paz que implique el repudio definitivo al uso de las armas en el ejercicio político en Colombia. Han pasado ya 6 meses desde que se firmaron los acuerdos de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno con el ELN, y 3 meses desde que se instaló la mesa de diálogo con el ELN, efectivamente, y hasta el momento pues no se han visto grandes avances en las agendas de esos dos procesos, pero sí hemos podido ver cómo han sido asesinados más de 34 líderes sociales en lo que va, digamos, desde que se declaró oficialmente finalizado el enfrentamiento armado en Colombia. También hemos visto cómo las estructuras paramilitares permanecen en los territorios y cómo se incrementan los obstáculos al cumplimiento de la agenda trazada para la implementación de los acuerdos. Frente a esta situación, el Comité por la Paz de Colombia se suma a este espacio de diálogo que nos ofrece el Congreso Nacional de Paz en Colombia para hacer un llamado a la comunidad internacional a consolidar su compromiso con la paz. Queremos agradecer el respaldo de las personas que nos acompañan hoy en la búsqueda de una paz estable y duradera, porque en este momento es imprescindible un apoyo internacional que favorezca las garantías necesarias para el accionar político y social en Colombia. Antes de darle la palabra a Tania, Chema y Mauricio, quiero dar las gracias en nombre del Comité por la Paz de Colombia en Madrid por el apoyo a las instituciones, organizaciones y todas las personas que nos han ayudado a sacar adelante este evento, y a todas las personas que se han sumado y firmaron el manifiesto que leeré en nombre del comité al final de las intervenciones, y a ustedes por estar aquí presentes. Muchas gracias. Le doy el turno a Tania González. Bueno, muchas gracias, Erika, y quiero agradecer pues al Comité por la Paz en Colombia, aquí en Madrid, por organizar este acto que nos permite estar en comunicación con el Congreso Nacional por la Paz que se lleva a cabo estos días en Colombia, y que nos permite también desde aquí poder brindar ese apoyo a un proceso que creo que es muy bonito y muy interesante, como es la suma de apoyos de organizaciones políticas, sociales, etcétera, para construir la paz en Colombia. Yo como vicepresidenta de la Delegación para las Relaciones con la Comunidad Andina en el Parlamento Europeo, he tenido la oportunidad de ir siguiendo un poco de cerca el proceso de paz, de estar en aquella misión oficial cuando fue el plebiscito, que bueno, pues en ese momento salimos con un poco de decepción porque nadie se esperaba ese resultado, pero que creo que sirvió para que seamos conscientes más todavía de lo necesario que es que la comunidad internacional esté apoyando el proceso, ¿no? Porque el proceso no termina con la ratificación en el Congreso y en el Senado, sino que eso es una parte, y ahora toca la parte, diríamos, casi más difícil, que es la parte de implementar los acuerdos, ¿no? Y para eso es verdaderamente importante pues el apoyo y la visibilización de la comunidad internacional.
podríamos decir que es precisamente, ¿no?, el momento más delicado, el momento en el que hay que poner en práctica lo que se ha negociado con todas las dificultades que eso implica, ¿no?, en la realidad. Y en ese sentido yo creo que el acompañamiento de la comunidad internacional, del Parlamento Europeo y de otras instituciones políticas tiene que estar presente, y tiene que estar presente fundamentalmente en torno a 5 claves que yo diría hoy en día son las claves más importantes, ¿no? En primer lugar, decía que este es un momento muy importante, el momento de la implementación, que la firma, que la ratificación son 2 pasos en el camino, pero que ahora toca hacer realidad los acuerdos de paz. Y en ese sentido considero que la sociedad colombiana tiene un gran reto por delante, ¿no? Tiene el reto, en primer lugar, de ser consciente de vivir, de ser consciente del importantísimo momento histórico que está viviendo. Y en segundo lugar, pues de apoyarlo y de aportar para construir esa paz, porque la paz no se firma ni se decreta, sino que se construye, ¿no? Y en ese sentido yo creo que fue muy importante, por ejemplo, las manifestaciones de paz a la calle después del plebiscito, que reforzó mucho ese proceso de paz en un momento muy delicado, que es muy importante también el papel que hacéis desde aquí los exiliados y las exiliadas, ¿no? Y que es importante que podáis participar también y apoyar ese proceso desde fuera. Y creo que el papel que tenemos desde las instituciones públicas en este sentido es precisamente visibilizar las acciones de la sociedad civil colombiana por la paz, porque creo que si hay algo destacable, ¿no?, hay algo que cualquier persona que visite Colombia y esté una temporada allí es la fuerza de la sociedad civil, la cantidad de organizaciones que hay acompañando, apoyando y trabajando por el proceso, ¿no? Y creo que ese es un valor muy importante que tiene el país y que es importante que nosotros y nosotras apoyemos. En segundo lugar, mencionaría como clave la Jurisdicción Especial para la Paz. Algunos empresarios, ganaderos, etcétera, que se volvieron ricos con la guerra o gracias a la guerra y por tanto participaron de ella, van a ser juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz por sus vínculos con el paramilitarismo, con el despojo de tierras, con los crímenes contra campesinos y contra defensores de derechos humanos, y van a ser llevados a la Comisión de la Verdad. Y creo que es fundamental contribuir a esa verdad, ¿no? Creo que también desde las instituciones públicas, desde aquí, debemos contribuir a visibilizar esa verdad, y sería importante que esas personas que van a ser juzgadas pues también contribuyan, ¿no? Porque en la medida en la que una gran parte de la verdad del conflicto colombiano sigue oculta, pues digamos que eso hace que el conflicto siga vivo, ¿no? y que siga con posibilidades de incluso recrudecerse, como estamos viendo con los asesinatos de defensores de derechos humanos en los últimos tiempos. Entonces creo que es muy importante respaldar esa jurisdicción, como ha indicado ya de hecho el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia. Es especialmente importante respaldar esos nuevos tribunales, respaldar la autonomía que tienen y respaldar el trabajo que van a hacer, ¿no? Y hablaba de ese proceso de reparamilitarización que se está viviendo en los últimos tiempos en Colombia, de ese proceso de esa nueva oleada de asesinatos de líderes sociales, de defensores de derechos humanos. Yo he tenido la oportunidad de estar de nuevo en marzo de este año con el Programa Asturiano de Derechos Humanos, que es un programa que cada año acoge a 5 refugiados colombianos que están pues en una situación de alto riesgo, ¿no? Y bueno, pues estuvimos por distintos departamentos del país, por Córdoba, Sucre, Bolívar, el Cesar, el norte de Santander, Tolima, Cundinamarca. Nos reunimos con organizaciones sociales, con las comunidades, con el campesinado, organizaciones de mujeres, sindicatos, en todos estos departamentos. Y si bien las conclusiones de la visita de este programa el año pasado habían sido que existía un miedo, un temor
a que con la retirada de las FARC hubiese un proceso de reparamilitarización, es decir, de que los paramilitares tomasen esos territorios que estaban siendo desalojados por las FARC, pues este año lo que hemos visto es que ese proceso se está dando, ¿no? Es decir, es la confirmación de lo que mucha gente nos decía cuando fuimos el año pasado. Y eso pues es tremendamente peligroso para el proceso de paz. De hecho, es un elemento que lo que hace es que no podamos hablar de paz de ninguna manera si no se ataja el fenómeno del paramilitarismo y si no se ponen medidas inmediatas para que dejen de asesinar. Estuvimos también en la visita en dos zonas veredales, en La Elvira, que está en el Cauca, y en La Fila, en Incononzo, en Tolima, y allí vimos que realmente existen incumplimientos con respecto a los acuerdos, ¿no? Con respecto a las zonas veredales. Nos encontramos, bueno, pues las zonas veredales, nosotros estuvimos en dos, que estaban en condiciones diferentes, y también, pues bueno, nos han hablado de zonas, pues, digamos, en situaciones muy diferentes. En una de ellas que estuvimos, que fue la de La Fila, realmente nos parecía que estaba en una situación pues muy grave en cuanto a condiciones higiénicas, sanitarias, etcétera, ¿no? De repente las FARC habían llegado allí a un monte en el que no había nada, cuando era responsabilidad del gobierno pues garantizar las infraestructuras, y era responsabilidad de las FARC construirse sus propias, digamos, cabañas para estar, para dormir. Pero bueno, pues el gobierno era encargado de proporcionar los materiales y de tener las infraestructuras, las zonas comunes, etcétera, preparadas, y todo eso no estaba, ¿no? Y bueno, pues eso es algo que también en su día planteamos cuando estuvimos allí en la visita del programa, pero que evidentemente pues es muy importante, ¿no? Que lo que está en los acuerdos se cumpla para que realmente se profundice en el proceso y sea creíble. Y bueno, pues además de esto, lo que vimos en esas zonas veredales precisamente era también que en 7 zonas veredales existe en los alrededores presencia de paramilitares, ¿no? Es otro elemento más sobre el tema del repunte del paramilitarismo. Creo que el tercer punto, que está muy relacionado con esto, es el tema de la tierra. Es decir, la tierra es la causa estructural del conflicto en Colombia. Si no se soluciona el problema del reparto de la tierra, no se va a solucionar el conflicto, y hoy en día sigue estando tremendamente concentrada, ¿no? Un 1% de la población concentra el 60% de la tierra, pero es que además de esto estamos viendo que se están produciendo nuevos despojos, que se están produciendo nuevas amenazas, y que ese proceso de restitución que se inicia con la ley de víctimas va preocupantemente despacio, ¿no? Estamos, si no me equivoco, en torno al 10% de tierras restituidas, cuando, bueno, pues digamos, se habían planificado 10 años para restituir el total de las tierras, y ahora mismo solamente estamos en torno al 10% de tierras restituidas, ¿no? Yo creo que esto es algo también que preocupa, o sea, que es prioritario, porque es atender y poner en primer lugar a quienes son las víctimas del conflicto, y asegurar que se hace justicia social. Otro elemento a señalar con el problema de las tierras es la garantía alimentaria, es decir, ese modelo agroindustrial, extractivista, que está creciendo en Colombia, pone en riesgo la garantía alimentaria del país. Y ahí yo creo que desde Europa, desde la Unión Europea o incluso desde España, desde las instituciones tenemos la responsabilidad de vigilar qué están haciendo las empresas, las multinacionales europeas que van a hacer negocio a Colombia, ¿no? Y qué están haciendo, cuáles de ellas pueden tener vínculos con paramilitares, o al margen de eso, si el proceso económico del que participan, si digamos la actividad económica que realizan allá es una actividad que puede ir en contra de los objetivos del proceso de paz, y que profundiza la concentración de las tierras y de la riqueza.
Y bueno, pues en este sentido hay que señalar también, aunque no está exclusivamente relacionado con las tierras, pero sí con la actividad económica de las empresas europeas allá, digamos, la vergüenza, ¿no?, de la trama Lezo, de esta mega operación, digamos, de corrupción que tiene una gran pata también en Colombia. El canal de Isabel II paga alrededor de 70 millones de dólares al año, 62 millones de euros, a la empresa Aseo Técnico, que es propiedad del empresario Vélez Sierra, que está siendo investigado por vínculos con el paramilitarismo. Es decir, que este gran escándalo de corrupción encima está sirviendo en Colombia para financiar, en este caso, a un empresario que está vinculado al paramilitarismo, ¿no? Ahora mismo, por cierto, ese empresario va a comprar el puerto de Urabá y continúa con sus negocios en torno al agua, las recogidas de basuras, en la zona sobre todo de Santa Marta, Barranquilla, etcétera, etcétera, ¿no? Y es algo que evidentemente yo creo que es una vergüenza y que nos hace sentir vergüenza de qué representantes públicos hemos tenido y tenemos, y que desde luego pues en toda esta operación de persecución de la trama Lezo tiene que haber justicia también con lo que están haciendo allá. Cuarto punto, y perdonar porque me estoy enrollando mucho, me quedan dos cositas. El cuarto punto, hablaba antes del paramilitarismo y de los asesinatos de líderes sociales. Según el informe de Amnistía Internacional, el 28% de los defensores de derechos humanos asesinados en el mundo son colombianos. La propia Defensoría del Pueblo, en un informe, la Defensoría del Pueblo colombiana, en un informe muy reciente, de primeros de abril de este año, alarma del peligro al que están expuestos los líderes defensores de derechos humanos, sobre todo desde agosto de 2016, desde la firma del acuerdo. Plantea que existe un peligro latente en 265 municipios y en 337 organizaciones, es decir, 337 organizaciones sociales, considera la Defensoría del Pueblo, que están en riesgo, especialmente aquellas que trabajan para la paz. Y desde agosto de 2016, este informe plantea que desde agosto de 2016 hasta el 20 de febrero de este año ha habido 134 homicidios, 33 atentados y 27 agresiones contra líderes sociales, ¿no? Esto yo creo que es lo más preocupante, si cabe, de todo lo que estamos hablando. Es tremendamente alarmante que a medida que avanza el proceso de paz sigan creciendo o crezcan cada vez más los asesinatos contra líderes y defensores de derechos humanos. Esto significa que hay un problema grave que nos está atajando, que hay un problema grave sobre el que no se están poniendo las miradas ni las políticas, y desde luego, desde el lugar que tenemos la responsabilidad de visibilizar que esto está ocurriendo, de visibilizar y apoyar a las organizaciones sociales, acompañarlas para que, por un lado, el Gobierno de Colombia entienda la urgencia de la que estamos hablando, pero también para, de alguna manera, ayudar en la protección y decir que estamos poniendo los ojos allá y que esto no puede ocurrir, ¿no? En ese sentido, en España hay solamente 2 programas de refugiados colombianos. Uno es el programa asturiano que he mencionado antes, que fue, de hecho, el Consejo de la Unión Europea habló de una vez de este programa como el programa más completo de refugiados colombianos que había en Europa, y luego está el programa del Gobierno vasco, que acoge a una persona cada año, ¿no? El asturiano 5 y este a 1. Y yo creo que esto es algo en lo que también desde aquí se puede ayudar y se puede aportar, profundizar en programas de protección de líderes sociales. Y, por último, quinto punto, el fondo fiduciario, evidentemente es importantísimo y tiene mucha relación con todo lo anterior. De momento es muy opaco la información sobre cómo se está utilizando. Es un fondo que han aportado distintos Estados miembros de la Unión Europea
y que la forma de repartir ese dinero es que los Estados miembros que han aportado una cantidad significativa proponen proyectos, ¿no? Yo creo que esto es algo que hay que replantear, que evidentemente la forma es que sea desde el país, desde las víctimas, desde las organizaciones sociales, quienes puedan hacer las propuestas de dónde hacen falta más recursos, dónde existen más urgencias. Nos encontrábamos también a la hora de implementar los acuerdos, por ejemplo, en las zonas veredales, con una tremenda concentración de la implementación del proceso de paz en Bogotá. Es decir, había zonas veredales, o a la mayoría de las zonas veredales llegan los alimentos desde Bogotá, que muchas veces llegan en mal estado porque pasan muchas horas de transporte, cuando precisamente eso podría servir para favorecer la actividad económica en el territorio, donde están esas zonas, para ayudar, digamos, a que la comunidad también salga beneficiada de las zonas veredales. Y seguramente pues en esos territorios donde existen zonas veredales hará falta más ayuda, hará falta más apoyo económico, harán falta más recursos, ¿no? Entonces, responsabilidad de hacer un seguimiento del fondo fiduciario, que aunque es la Comisión junto con los Estados miembros quien decide cuál es el reparto, y por ejemplo desde el Parlamento Europeo no podemos tomar decisiones, pero sí que podemos visibilizar, sí que podemos aportar información, sí que podemos preguntar y sí que tenemos que seguir insistiendo en que al menos una parte de ese fondo pueda llegar a las organizaciones de la sociedad civil. Y como última tarea, estamos ante otro proceso de paz, que es el del ELN, y evidentemente toca también hacer un acompañamiento de este proceso para ayudar a que se realice lo más rápido posible y de la manera más completa posible. Sin más, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí y por organizar este encuentro y darnos la oportunidad de hablar hoy en una fecha tan significativa en la que esa sociedad civil colombiana está demostrando tener conciencia de la importancia de aportar y construir a un país con nuevo rumbo, a un país con una paz completa. Gracias.